Al preparar cada mensaje, busco de parte del Espíritu Santo que me dé una palabra especial y yo sentía que el día de hoy, Señor, pero es muy breve lo que tú me diste hoy. Como que queremos más carnita, queremos un poquito más de sustancia, pero Él es suficiente, ¿estás de acuerdo? Lo que Él hizo es suficiente. Y quiero compartir y cuestionarme un poco, ¿qué es la Navidad contigo? ¿Qué es la Navidad para ti? Porque esa noche, una Nochebuena, así le llamamos en Latinoamérica, Nochebuena, Christmas Eve. Esa noche el cielo se abrió para alcanzar la tierra. Lo invisible de Dios se hizo visible para nosotros. Y el Salvador llegó a este mundo y su gracia y su gloria llenaron la tierra. ¿Y sabes qué? Dios lo hace otra vez cada día. Cada que tu corazón y mi corazón le reciben. Su gracia, su favor está ahí. Para muchos la Navidad es simplemente un recuerdo religioso, una tradición cultural. Para otros es una construcción social del consumo. Comprar, comprar, comprar. Y ahí están los anuncios en la televisión y nos llevan a algo que no es la Navidad. La Navidad es la declaración que Dios decidió hacerse presente en este mundo humano tan frágil en el que vivimos, en este mundo caído. Dios intervino en nuestra realidad y se identificó con nuestro dolor, con nuestra fragilidad y con esa expectativa que tenemos de que quisiera un futuro mejor para mí, un futuro mejor para mis hijos. Y estamos siempre tratando de tener una esperanza delante de nosotros y Él nos vino a dar una verdadera esperanza. El nacimiento de Jesús no es simplemente el cumplimiento de unas profecías de la tradición judía en la que ellos esperaban un libertador político de este mundo natural o de este mundo de tantas naciones y tantos intereses, sino que Él vino a intervenir directamente en el transcurso de la historia humana y se vino a ser hombre, se vino a ser un bebé frágil que necesitaba a otros seres humanos para poder salir adelante. No nos cabe en la cabeza eso, como Dios se vino a poner a disposición de los seres humanos de esta manera. Y sin embargo lo hizo. Dice en Juan capítulo 1 verso 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que estas lecturas que escuchamos hace un ratito se les conoce como la anunciación, en la que Dios o los ángeles de parte de Dios visitan, intervienen y muestran la gloria de Dios. De eso se trató este momento de la Nochebuena, una anunciación de lo que Dios iba a hacer. Yo creo que hoy quiere Dios anunciarse a tu vida y a mi vida a través de estas palabras y de este texto. Así que vamos a meditar brevemente en la anunciación. Empezando por la visitación. Nos leyó hace un momento Tania respecto de este ángel Miguel que se vino y se le apareció a la Virgen María y le anunció esos planes que Dios tenía. Era el tiempo de la llegada del Mesías y había escogido a ella para que el Mesías llegara al mundo. Dios la había escogido a esta mujer para que cumpliera la promesa del Mesías. Pero, ¿por qué a ella? ¿Había algo especial en esta mujer? Era una jovencita, no era de una familia ni rica, una familia de estatus, no era de la clase religiosa. ¿Quién era esta jovencita? De acuerdo a la Biblia dice que simplemente era una mujer a la cual le apareció el ángel y le dijo lo siguiente: saludos, mujer favorecida. Más adelante le dijo: has hallado el favor de Dios. Sin duda, pues recibió el favor, la gracia, el don no merecido. No se lo dio Dios por méritos.
o por su posición social, o sus conexiones con el Sanedrín, con la iglesia, bueno, con la religión judía, pero más bien Dios la escogió para cumplir su plan. Dios estaba interrumpiendo los planes personales de María para incluirla en su plan divino. María tenía planes, estaba ilusionada, me imagino. Ponte en los pies de esta muchacha que estaba desposada en la cultura judía. Desposarse ya era parte del matrimonio, ya estaba prácticamente casada, solo faltaba la consumación, la fiesta, cuando se terminaba el proceso de casamiento. Pero a los ojos de los demás era una mujer desposada, se le llamaba. Y resulta que el ángel se le aparece y dice que vas a concebir sobrenaturalmente por la sombra del Espíritu Santo. ¿Qué habrá pasado por la mente de esta mujer? El plan, ese favor sobre la vida de María, iba a ser incómodo, iba a ser inconveniente, no iba a ser popular, iba a traer repercusiones en la vida de María, pero iba a traer la salvación de muchos. La reputación de María iba a quedar manchada permanentemente ante un mundo incrédulo. ¿Cómo que te concebiste del Espíritu Santo? Estaremos 2000 años atrás del 2025, pero ya sabemos cómo nacen los bebés. Pero María, a pesar de todo esto que pudo haber habido en su cabeza, respondió lo siguiente: soy la sierva del Señor. Que se cumpla, le dijo al ángel, todo lo que has dicho acerca de mí. Dios visita la humildad y la sencillez de corazón. Es lo que podemos ver en esta jovencita. Dios sabe a quién escoge. Dios sabe lo que vamos a responder. Y es esta disposición de seguir con el plan de Dios en su vida que le dio la gracia de Dios para María. Yo te quiero invitar el día de hoy que permitas que el favor de Dios te visite, que prepares tu corazón mientras escuchas este mensaje para recibir cualquier cosa que Dios tenga planeada para tu vida. Tal vez no sea lo que tú esperas, tal vez no sea lo que tú quieres, pero es lo mejor cuando Dios te lo da. Seguramente María pensó, ¿qué va a decir José? Seguramente me va a querer dejar. Mi papá se va a enojar muchísimo. Me van a abandonar mis amigas. ¿Cómo le voy a hacer para criar un niño yo sola? Sin embargo, ella, a pesar de todo esto que pudo haber, le dijo a Dios, te voy a seguir, te voy a servir. Cualquiera que sea tu plan para mí, yo estoy contigo. ¿Puedes creer el plan de Dios para tu vida? Porque cuando Dios visitó a Abraham, Dios levantó una nación. Cuando Dios visitó a Moisés, Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios visitó a Pablo, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Cuando Dios visitó a María, Dios se hizo hombre. Dios visita a quien tiene la humildad para creerle. Yo te animo, recibe la visita de Dios. Solo toma que abras tu corazón. Solo toma que haya humildad y disposición de tu corazón. Y seguramente los ojos de Dios están puestos sobre tu vida. Yo lo creo. Yo creo que por esto Dios nos permite leer estos pasajes. Leer cómo Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria, como tú y como yo. Otra parte de la anunciación fue la intervención. Dios tuvo que intervenir. ¿Con quién? ¿Con quién crees que intervino? Con José. Leímos anteriormente que José ya estaba listo para dejar a María. Pero quiero que entiendas el contexto. De acuerdo con la ley judía, si una mujer se encontraba embarazada o que había sido descubierta en una conducta inmoral, antes de casarse, su destino era morir lapidada, apedreada. Entonces José no quería infamarla, no quería crearle esta reputación. Él no quería rechazarla formalmente porque resulta que está embarazada antes de casarse. Así que trató de huir a escondidas, trató de abandonar su compromiso para que no se le infamara a ella.
Y mientras que José planeaba este plan, se le apareció el ángel Gabriel en sueños. Y le dijo, no la dejes, porque este bebé que va a nacer viene de parte de Dios. Dios sabía que la explicación de María a José no iba a ser suficiente. ¿Cuántos casados saben que a veces tu explicación con tu pareja no es suficiente? Necesitas una intervención de Dios. Señor, háblale aquí a mi honey, como dice una amiga. Dile, porque como que ella y yo no nos comunicamos, no estamos llegando a un acuerdo. Dios sabe cuándo intervenir. Dios sabía que necesitaba José escuchar una palabra directamente de Dios. Pero lo más extraordinario es que Dios intervino. Me imagino en los pies de José también. ¿Cómo puedo yo obedecer cuando el plan de Dios está tan ilógico e inconveniente? Porque obviamente para José también traía consecuencias. ¿Te ha pedido Dios algo y tú luchas por obedecer? ¿Te has encontrado en esta situación? Señor, pero mira las consecuencias, Dios, no quiero hacer eso. Señor, ¿viste? Ya sucedió lo que no quería que pasara. ¿Por qué me haces hacer esto? Mira cómo iba a responder ella, mira cómo iba a responder él. Por eso no quería, Señor. Ahí tienes a Jonás reclamándole a Dios, no, porque se van a arrepentir. Yo quiero que les des cuello. Pero Dios interviene siempre conforme a su plan. Por un lado está entonces la revelación de Dios, que es extraordinaria, pero las consecuencias están ahí haciéndole sombra. José iba a recibir como consecuencia un estigma. Iba a tener un hijo a los ojos de la sociedad ilegítimo, que los fariseos más adelante, si lees la Biblia, constantemente atacan a Jesús como si fuera un hijo ilegítimo. ¿Por qué Dios quiere que su familia, en la familia en donde él nace, fuera acusado, fuera criticado, fuera minimizado, fuera rechazado como el hijo ilegítimo? ¿Sabes? Yo puedo ver a Jesús diciendo, voy a identificarme con el ser humano, pero en lugar más bajo, porque quiero identificarme con todos, para que nadie se sienta menos delante de Él, para que todos se sientan incluidos. Así que cualquiera que es tu estigma, cualquiera que sean las cargas que tú has llevado, Dios te dice, yo me identifico contigo, porque para esto vine al mundo. Mira a mi mamá, mira a mi papá. No la debían ni la temían, pero Dios quiso que las cosas fueran así. También José obedeció. Tuvo el valor y la fe de creerle al ángel y de obedecer y de casarse con su prometida a pesar de la lógica, a pesar de las consecuencias, y formó esa familia. ¿Sabes? Dios está en todo. Yo te quiero decir otra vez, Dios está en todo. En toda experiencia, en toda circunstancia, en toda relación, en todo caso que tú dices, esto no tiene remedio, ahí está Dios. Porque para Dios nada pasa desapercibido. Él visita, Él interviene y Él está presente en tu vida. ¿No era poco a los ojos de Dios todas las consecuencias que su plan traería sobre la vida de José y sobre María? No es que Dios le valiera, no es que no le importara, Dios que no lo considerara, pero Dios sabía que era necesaria esa circunstancia para su plan. Requería la fe, requería la incomodidad. ¿Tienes incomodidades en tu vida? ¿Tienes cosas que no tienen lógica en tu vida? Dios está preparando un plan en tu vida. No me cabe la menor duda. En algunas consecuencias, en algunas circunstancias, Dios interviene. ¿Lo has visto en tu vida cómo Dios interviene? Me sacó de esta, me libró de un accidente. Dios trajo una provisión sobrenatural. Pero en algunas otras no interviene. Aparentemente. No parece hacer nada. Yo oro, yo le pido, pero sin embargo veo estas consecuencias que yo temía, que yo no quería para mi vida. Tal vez María y José decían, Señor, han de ver a toda la gente que reconozcan que eras tú.
Por favor que nos crean que era un ángel, por favor crean que el Espíritu Santo hizo esto. Pero si has leído la Biblia, mucha gente no le creyó. Especialmente el grupo religioso. A veces los religiosos, los catalogados como gente de la iglesia, gente del libro, somos los más religiosos. Somos los que más apuntamos el dedo. Somos los que más causamos consecuencias en otras vidas. Pero Dios no ignora cuando sus hijos padecen. No ignora cuando sus hijos viven consecuencias. Consecuencias por obedecerlo. Consecuencias por creerle. Por caminar en sus caminos. Las burlas, las injusticias, los menosprecios. Caminos que a veces no nos parecen ni lógicos ni con sentido. Pero Dios se toma el tiempo de intervenir y de darnos la palabra que necesitamos justo en el momento que te sientes lo más bajo posible. Así Dios intervino para que esta pareja permaneciera unida. Intervino para que se casaran, para que no dejara a José a María. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba o quería o había planeado que Jesús encargara en un niño que tenía esta familia. Un niño que tenía un papá humano imperfecto, una mamá humana imperfecta, pero tenía un hogar. Y a mí me dice con esto el Señor que tu persona, Oscar, imperfecta, tu matrimonio, Oscar, imperfecto, tu familia, Oscar, imperfecta, Dios la quiere usar. Dios quiere usar tu vida por imperfecta que se vea, porque no es un estorbo para Dios, tu imperfección, tu incapacidad, tu visión de ti mismo que no te ves suficiente o tienes temor, no importa. Dios hace uso de ese tipo de personas simplemente cuando están dispuestas, cuando son humildes y cuando son obedientes. Así que yo te quiero invitar, obedece, sé fiel. Dios está cerca de tu vida. Dios está cerca de tu imperfección. A Dios le importa lo que estás viviendo. Tú eres frágil, es cierto. Tu matrimonio es frágil. Tu familia también es frágil. Pero aún así Dios te quiere usar. ¿Escuchaste bien? Dios no necesita de situaciones ideales, de presupuestos sobrados o ni siquiera de tu juventud. Dios necesita simplemente tu obediencia. Solo permanece creyendo en Él, porque Dios interviene y Él está en control, aunque tú no lo tengas. Por último te quiero hablar de ese último pasaje que leímos. Escuchamos ya cómo Dios visita a María, cómo Dios interviene con José y por último, cómo Dios también visita a estos pastores. Estos pastores que estaban allá fuera de la ciudad cuidando las ovejas. Tú sabes que el trabajo de pastor no era el mejor trabajo en ese tiempo del primer siglo de los judíos. Era gente que era marginada. Muchos de ellos eran empleados, no eran los dueños de las ovejas. Y el salario de los pastores no era muy bueno y sin embargo su vida era una vida a la intemperie, desconectados del resto de la sociedad. De hecho, en los círculos religiosos los veían feo, como que no te queremos aquí en el templo. Eran personas normalmente sin muchos recursos económicos. Y Dios escogió visitarlos y anunciarles que el Salvador del mundo, que el Mesías prometido, nacía esa noche. Y les anunció en dónde lo podían ir a ver. Les dio un pase VIP para conocer al Salvador del universo. Algo que me llama mucho la atención, que les reveló el nombre del Salvador, Emmanuel. La palabra Emmanuel significa que Dios con nosotros. Hay una palabra en el hebreo. La palabra es Shakán. Y esta palabra hebrea en el español es habitar. Shakán es habitar. ¿Te suena esta palabra Shakán? Bueno, es la palabra raíz de la palabra Shekinah o Shekinah. Y la palabra Shekinah es la gloria de Dios, la presencia de Dios.
en la tierra. La presencia activa de Dios. En otras palabras, esa encarnación de Jesús, de Emmanuel aquí en la tierra, era la encarnación de la gloria y de la presencia de Dios con nosotros. Y así, la gloria de Dios se manifestó. Si lees el pasaje, dice que cuando estaba el ángel Gabriel, aparecieron ángeles en el cielo y la gloria de Dios se manifestó allí. Esa gloria que iba a encarnar luego en el niño Jesús. Así, su gloria se manifestó con los pastorcillos, con los frágiles, con los indefensos, que Dios quería manifestarse. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se manifestó con los pastores? Porque sabe que los frágiles, los que no tienen poder, son los que necesitan el poder. Los que nos sentimos frágiles son los que necesitan la fortaleza. A quien le dice, no temas. Y los que responden, yo no tengo nada, Señor, solamente te tengo a ti. Somos más los que más necesitamos su intervención. Somos los que más necesitamos su salvación. Y Él nos dice en su palabra en Deuteronomio 31:6. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, ni te asustes ante ellos, porque el Señor, tu Dios, te va a acompañar y no te va a dejar, y no dejará ni los abandonará. Esa es la promesa de nuestro Señor. En toda circunstancia, en todo lugar, Dios está. ¿Con quién está Dios? Con nosotros todo el tiempo. De esta manera, en una noche común, en una noche ordinaria, se convirtió en una noche especial. Una noche especial para el mundo entero. La profecía se cumplió y el niño esperado nació. La luz verdadera iluminó la oscuridad de los hombres. Y se cumplió esta palabra que quiero que escuches atentamente. Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Señor. Déjame contarte dos historias. ¿Les gustan las historias? Les voy a platicar dos historias. Hace muchos años, en la víspera de Navidad de 1818, ya tiene bastante tiempo, fue una Nochebuena nada festiva. Europa estaba devastada por las guerras napoleónicas. Era el tiempo en el que el emperador Napoleón estaba tratando de conquistar a toda Europa. Y la iglesia local en ese pueblecito, que se llamaba Oberndorf, en Alemania, era un pueblo, imagínate, pobre, triste y frío por las guerras. Las guerras no dejan nada bueno. Y la iglesia local, que se llamaba San Nicolás, tenía un problema grave. Yo creo que es algo característico tal vez de las iglesias, que los problemas graves empiezan por no tener adoración, no tener alabanza. Y este pueblo tenía un problema. El problema es que su órgano estaba dañado. En aquel tiempo no había sintetizadores, había órganos. Y párale de contar, no había muchas opciones. Entonces, si la iglesia no tenía órgano, estaba en crisis, estaba en problemas. Pero si no tenía órgano en Nochebuena, eso era una catástrofe. Y esto sucedió en esta iglesia. Y el sacerdote, el ministro de ese momento, José Moore se llamaba, salió a ver el pueblo y vio que el pueblo estaba triste. Las casas en silencio en Nochebuena. Y le dolió su corazón. Él veía que había un cansancio emocional, había una crisis espiritual en su pueblo. Así que decidió hacer algo. Y fue y corrió a sus notas y tomó un poema que había escrito basado en esa anunciación de los ángeles. Y corrió
a ver a un maestro y a un músico que se llamaba Franz Gruber y le dijo: maestro, no tengo órgano, pero tengo un mensaje que comunicar. Ayúdame a componer la música. Y esa misma noche el maestro de música compuso la música y se pusieron listos. Y esa noche, por primera vez, se cantó una canción que a lo mejor conoces, Noche de Paz. Se cantó por primera vez, con dos voces, con una guitarra porque no tenían otro instrumento, y sin coro, en una iglesia humilde, sin orquesta, pero aún así algo ocurrió. No fue espectacular, fue muy sencillo, pero profundamente humano y lleno de una atmósfera espiritual. Dios visita, Dios interviene y Dios muestra su gloria. Porque esa noche, esa pequeña luz con esa canción sigue iluminando cada noche buena hasta nuestros días. Pero te dije que te iba a contar otra historia. Fue tal el impacto de esa visitación de Dios, porque fue el Espíritu Santo quien abrió los ojos para esta canción, que años después, curiosamente, en otra guerra, en 1914, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, y otra vez, parece que los alemanes se encuentran tanto en conflicto, pero también como en la gloria de Dios, porque en esa noche, cuando en Bélgica, en un campo de Bélgica, se enfrentaban el ejército de Inglaterra contra el ejército de Alemania, en una noche buena otra vez, se hizo una tregua. Porque a medianoche, los soldados cansados alemanes empezaron a cantar Stille Nacht, Heilige Nacht. Y los ingleses que escucharon empezaron a contestar la canción Silent Night, Holy Night, noche de paz, noche de amor. Y por unas horas se detuvo la guerra. Por unas horas hubo paz. Los enemigos salieron de las trincheras. Compartieron la comida unos con otros. Enterraron a sus muertos. Jugaron fútbol. Salieron en las noticias. Un milagro había sucedido en esa Nochebuena. Esa canción más famosa de Navidad no nació en un templo majestuoso. No nació cuando todo falló. Nació cuando no había recursos. Cuando nadie tenía que comprar para Navidad. No había instrumentos. Sucedió en medio de las guerras, cuando no había fuerza. Y Dios habló. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo no nació en un palacio. No vino con una grandeza externa, sino que vino en silencio, en fragilidad y en sencillez. Creo que ahí todos nos podemos identificar, porque seguramente todos hemos tenido una noche buena que nos hemos sentido así, apocados, apagados, en oscuridad, acá. Pero la luz del Señor siempre quiere brillar y te quiere decir: déjame ser tu esperanza esta Navidad. Déjame ser esa luz que ilumina tu oscuridad. Así Dios visita nuestra fragilidad en lo complicado y lo confuso que puede ser tu vida y lo que puede ser este tiempo para ti. Podemos recordar que un día sí Dios quiere intervenir, Dios quiere visitar, Dios quiere mostrar su gloria, pero también nos invita ese momento a pensar que nos toca a nosotros hacer la paz. Nos toca a nosotros terminar el conflicto, perdonar a aquella persona que la traemos atravesada en el corazón, acercarnos a aquella persona con la que hemos procurado mantener distancia, soltar aquel rencor que hemos tenido atorados y nos enferma día a día. Y Dios te dice hoy: suelta,
Deja que yo ilumine tu corazón. Dejemos que su luz brille esta noche de paz.